Gracias, hermano Pablo. Es que se me había olvidado y es importante para poderla compartir luego la clase y Gracias. puedan repasar también, ¿no? Recordar algunas cosas que tal vez se olviden. Entonces vamos a ver, en primer lugar, el significado del pluralismo, ¿no? Por supuesto, la palabra plural ya es conocida por todos nosotros. Es un término muy común en nuestro lenguaje, ¿verdad? Seguramente lo sabemos desde niño, ¿no? Por el colegio, lo que es el plural, ¿no? A diferencia del singular. Entonces, el plural sabemos que indica más de uno. Sería la definición más sencilla del término, el significado más claro del término. Cuando hablamos de plural, hacemos referencia a lo que son varios o a la diversidad, ¿no? A diferencia de cuando hablamos de singular, estamos hablando de uno, ¿no? Hablamos de único, plural, estamos hablando de varios, ¿no? De grupo. Pluralidad y pluralismo es una condición marcada por la presencia de más de uno. Cuando hablamos de pluralidad, hablamos de pluralismo. Y eso se aplica a muchas áreas, ¿no? Cuando hablamos de pluralismo, hay pluralismo en diversas facetas o ámbitos de la vida, ¿no? De la existencia. A nivel de la sociedad hablamos de pluralismo político, por ejemplo, ¿no? La diversidad de ideologías que existen y coexisten, ¿no? En la sociedad. Porque ya vamos a ver que hoy en día la palabra pluralismo indica esa condición de aceptación de unos a otros, ¿no? Más que indicarnos la variedad o el indicarnos la diversidad, nos indica la palabra pluralismo, ya lo vamos a ver más adelante, relacionado a la sociedad, al mundo de hoy, nos indica más que todo la aceptación, la convergencia, ¿no? De los diferentes elementos y el buen trato entre unos y otros, ¿no? Es lo que significa hoy en día el pluralismo. Ya lo vamos a ver, pero vemos entonces que hay diversos tipos de pluralismo. Hay también el pluralismo filosófico, ¿no? Las diversas corrientes filosóficas desde la antigüedad, ¿no? Había una diversidad de postulados filosóficos, de pensamientos filosóficos. Unos y otros filósofos enseñaban una cosa, otros otra cosa, sobre los mismos temas, pero generalmente había una aceptación, ¿no? En la antigüedad, bueno, de acuerdo a las ideas de algunos filósofos, fueron perseguidos, condenados hasta la muerte por ir en contra de las tradiciones que se tenían en los pueblos, ¿no? De las creencias. Por ejemplo, Sócrates fue condenado a, a suicidarse, ¿no? Se le impuso la pena de suicidio por causa de sus ideas que, de acuerdo a los demás, a los gobernantes y a la gente influyente de aquella época, él promovía o enseñaba dioses nuevos o creencias nuevas, a diferencia de lo que ya tenían tradicionalmente, o de sus mitos o de sus creencias. Entonces le condenaron a tomarse él mismo un veneno, ¿verdad? Y se le dio la oportunidad de que renunciara a sus ideas, pero no lo hizo, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, en la antigüedad, no había tanto, podríamos decir, tanto pluralismo o aceptación de las ideas diferentes. Y mayormente en el campo de la religión había mucha intolerancia, ¿no? Antiguamente. Pero hoy en día
pues desde cierta época para acá, que vamos a revisar, ya hay una aceptación de una y otra religión, ¿no? Entonces tenemos el pluralismo filosófico, tenemos el pluralismo cultural, la diversidad de culturas que hay en el mundo, y hoy en día se valoran, ¿no?, las diferentes culturas. En el mundo en que vivimos, se valora la cultura de un pueblo a otro, ¿verdad? Se tratan como iguales, se respeta la diversidad cultural, se aprecia. Algunas culturas son consideradas como patrimonio de la humanidad. Entonces, a medida que ha venido avanzando el mundo, la intolerancia, el individualismo y la no aceptación de las ideas de los demás y de las particularidades, características de los demás, se ha venido dejando atrás, ¿no? Y eso también sucede en relación a lo cultural, ¿no? Y por supuesto también con el movimiento de la globalización, ¿no? Lo que es la influencia de los medios de comunicación masivos ha traído también esa aceptación y valoración de las diferentes culturas, ¿no? Es lo que es el pluralismo cultural. Hay un pluralismo moral también, ¿no? Hoy en día, porque cada pueblo tiene sus propias normas de conducta, sus propios valores éticos, de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a sus creencias. Entonces ya eso hoy en día, pues, es aceptado la manera como cada quien vive, o cada pueblo, cada nación, cada etnia vive lo que es su parte moral, no su parte ética, porque en gran parte depende la ética de los diferentes pueblos, depende de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus culturas. Entonces, ya no se puede imponer una moral general para todos, ¿no? Esto es lo que es el pluralismo moral que hay hoy en día, ¿no? Y ya vamos a ver al revisar un poquito lo que es el modernismo y el posmodernismo, cómo los valores morales, ¿no?, generales se han ido diluyendo y ahora la moral es relativa, ¿no? Lo que se conoce también como el relativismo hoy en día. Cada quien tiene sus propias convicciones morales y lo que es bueno para uno de repente es malo para otros. Lo que es malo para algunos es bueno para otros, ¿no? Porque cada quien tiene su moral en el mundo de hoy, ¿no? También lo que se conoce como el pluralismo moral. Pero nosotros en este curso, para efectos de nuestro estudio, ¿verdad?, de movimientos y corrientes teológicas contemporáneas, nuestro énfasis de estudio es el pluralismo religioso, ¿no?, que es el ámbito de pluralismo que se refiere a lo espiritual, ¿no?, a las creencias, a lo que tiene que ver con la fe. Entonces, hoy en día también hay un pluralismo religioso en el mundo que no lo había antes, ¿no?, en épocas pasadas, sino que eso tiene, en la humanidad, ha hecho una aparición desde hace cierto tiempo para acá, y ya lo vamos a estar revisando, a mirar la historia del pluralismo brevemente, perdón, tiene un inicio, ¿no? Y se ha venido desarrollando progresivamente con el paso de los años. Hay una aceptación entre las diferentes religiones mundiales, principales religiones mundiales como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y muchas confesiones religiosas, pues ya hay una aceptación de unas a otras. Y por supuesto lo que se busca, ¿no? Sabemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos y lo que se llama ese nuevo orden mundial que se quiere establecer en la humanidad, lo que procura es que haya una sola religión, ¿no? La unión de las diferentes religiones, lo que procura es que haya una religión como una mezcla de las diferentes religiones
o donde haya un poco de cada una de las religiones, ¿verdad? Incorporado en esa nueva religión, ¿no? Global, según los teólogos y los pensadores en el campo del, de lo religioso, ¿verdad? La humanidad va camino hacia ello, ¿no? Hacia que se establezca una sola religión sincrética donde están incorporados pues diferentes elementos, pero se configura esa religión de un modo diferente. Bueno, pensando en las tradiciones religiosas, pensando en las grandes religiones mundiales como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, se ve un poco difícil que cada quien pueda dejar a un lado sus particularidades, incorporarse a un sistema religioso global. ¿Verdad? Se ve un poco difícil, pero bueno, a eso poco a poco va caminando la humanidad, ¿no? Entonces, esto para ver que hay diversos tipos, diferentes pluralismos, ¿no? En el mundo, y el religioso es uno de ellos, ¿no? Entonces, veamos, hermanos, en sí lo que es el pluralismo, ¿no? Definiéndolo ya precisamente. Dentro del pluralismo hay lo que se llama las teologías de inclusividad, o las teologías de inclusividad han proyectado el pluralismo religioso que existe hoy, ¿no? Las teologías de inclusividad declaran que una tradición religiosa en particular, ¿verdad?, presenta la verdad final, mientras que otras tradiciones, en vez de ser consideradas erróneas, son vistas para reflejar aspectos de o para constituir enfoques a tal verdad final. Explico, hermano. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de nuestra iglesia del Nazareno, nosotros nos enfocamos dentro del pluralismo religioso existente hoy en día, ¿no? Y entonces nuestros teólogos, gran parte de nuestros teólogos nazarenos, grandes teólogos, ellos hablan del pluralismo religioso como algo bueno, ¿no? Hablando del pluralismo en el sentido bueno, porque vamos a ver también que tiene un sentido también negativo, ¿no? Pero en el sentido bueno, cuando nosotros los nazarenos hablamos, por ejemplo, de la gracia preveniente, ¿no? Nosotros decimos que ya vamos a tener oportunidad de estudiarla en una de nuestras clases al detalle, nuevamente, porque yo sé que algunos, por supuesto, ya tienen formación en cuanto a nuestra doctrina, algunos son pastores y ya conocen estas cosas, pero vamos a revisarla nuevamente en este curso, ¿no? Cuando hablamos de la gracia preveniente, decimos que es el trabajo de Dios, ¿verdad? En la persona que todavía no es creyente, que todavía no tiene la salvación como tal, ¿verdad? Pero es un tiempo preparatorio, ¿no? Donde Dios usa diferentes medios para poder preparar a la persona para llegar a la conversión o al nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, desde el momento de nuestro nacimiento, está trabajando la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Antes de nosotros ser creyentes, tenemos la gracia de Dios trabajando. La gracia proveniente es universal, ¿no? Ya también lo vamos a tener oportunidad de estudiarlo bien. Pero nosotros decimos, por ejemplo, nuestros teólogos dicen que las demás religiones, ¿verdad? Todas las religiones o creencias que tienen las personas pueden ser parte de la gracia preveniente de Dios para prepararlos para que finalmente puedan conocer la verdad. Entonces, no deben ser vistas en el sentido negativo, eh, vamos a decir, con una visión cerrada, ¿no? De que es algo negativo, es una maldición que una persona esté en otra religión o en otra creencia, ¿no? Porque puede ser
que Dios esté trabajando con esa persona, preparándole para finalmente llegar a conocer la verdad, el evangelio, ¿no? Entonces Dios permite esos tiempos, esas situaciones, pero trabajando en la persona, y llega un momento en que es esa religión o esa creencia que ha tenido anteriormente sirve como una guía para cuando recibe la palabra de Dios, la verdad, el mensaje del Evangelio, ya esté sensible y ya esté preparado a el trabajo de Dios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nazareno, por ejemplo, ¿no? Tenemos una teología de inclusividad. Y aunque sabemos que nosotros tenemos la verdad, ¿no? Que nos ha sido revelada en las Escrituras, que nos ha sido dada por el Señor, por la gracia de Dios, no vemos a las demás confesiones, a las demás creencias, en una forma cerrada, sino que las respetamos, las consideramos, tratamos a los demás de diferentes religiones y creencias con una forma respetuosa, eh, considerando que la gracia proveniente de Dios puede estar trabajando en ellos por medio de esas creencias, ¿no? Y esas prácticas que tienen actualmente. Por supuesto, cuando se encuentra la persona en prácticas diabólicas, satánicas, de ocultismo y todo eso, ya sabemos que es más bien un trabajo del enemigo, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como dice la palabra de Dios. Entonces, está trabajando más bien en esas personas cuando están en este tipo de culto, ¿no? Pero estamos hablando de creencias y formas religiosas que aunque eh, equivocadas en muchos detalles, reconocen la existencia de Dios, la existencia de la divinidad y tienen una forma de acercamiento sincera a lo divino, a lo sagrado, ¿no? Aunque estén en parte equivocadas. Entonces, esto para introducirnos, ¿no? Al significado del pluralismo. Las religiones del mundo, las distintas religiones incorporan concepciones diferentes, es decir, tienen creencias diferentes, ¿verdad? Conceptos diferentes acerca de Dios, acerca del mundo, acerca del hombre. Son formas diferentes de entender, ¿no? Y tienen también percepciones diferentes, es decir, son diferentes maneras de experimentar la relación con Dios, de experimentar lo que es la verdad de Dios, porque no es igual a la de nosotros, su percepción. Entonces, ellos tienen formas diferentes, ¿no? De experimentar su relación con lo sagrado. Tienen respuestas diferentes, ¿no? Nosotros tenemos nuestras formas particulares de adorar, de, tenemos nuestros rituales, ¿verdad? Tenemos nuestras formas diferentes de acercarnos a Dios, pero cada una de las religiones, de las creencias, de las confesiones, tiene respuestas diferentes a lo sagrado, respuestas diferentes a lo que ellos conceptualizan, ¿verdad? Como Dios. Entonces, esto es parte de las teologías de inclusividad, ¿no? Que hay en diferentes confesiones religiosas, en diferentes religiones. Y podemos ver una breve historia del pluralismo religioso, ¿verdad? Desde dónde comenzó esta idea de la aceptación de la diversidad religiosa, de las diferentes formas de acercarse a lo sagrado, a lo divino, diferentes maneras de experimentar lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Esto comenzó básicamente, fue un evento muy significativo, ¿no? Para marcar la historia breve del pluralismo, porque es una historia breve, ¿no? No es muy antigua, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, había una intolerancia terrible entre una religión y otra, ¿no? Vemos la intolerancia que había luego también en el tiempo de la Reforma, ¿no? De parte del catolicismo hacia los reformadores, ¿no? Que luego llegó a llamarse el protestantismo.
Había una intolerancia terrible, ¿no? Hasta el punto de la persecución. Bueno, esa antigüedad viene desde los tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Hablando de la era cristiana, cuando no se aceptaba el pensamiento cristiano y se perseguía solamente por las creencias, ¿no? A las personas se les martirizaba. Pero en la Edad Media, tiempo del oscurantismo religioso, siglo quinto hasta el siglo XV, más o menos es el tiempo en la historia de la iglesia donde se enmarca lo que se conoce como la Edad Media o la época medieval, ¿no? Donde la supremacía la ejercía la religión católico romana, se desarrolló el sistema del papado romano y la iglesia católica regía todo lo que era el pensamiento, ¿no? El pensamiento filosófico, el pensamiento científico incipiente que había. Se perseguía a las personas como a Galilei, por ejemplo, ¿verdad? Y a muchos otros se les perseguía por los nuevos descubrimientos, porque según la tradición religiosa iba en contra de la palabra de Dios, ¿no? El decir, por ejemplo, que la tierra era la que se movía y daba vuelta alrededor del sol, ¿no? Y no era el sol el que se movía. Entonces ya eso era una herejía y se perseguía entonces a las personas por eso, ¿no? Entonces, en los tiempos de la Edad Media había una intolerancia terrible. Luego, en el tiempo de los reformadores, y así continuó, ¿verdad? Hasta nuestra época, hasta la época moderna, y luego de allá para acá, ya se ha desarrollado lo que se conoce como el pluralismo religioso. Hubo este evento del Parlamento Mundial de Iglesias, ¿no? Este parlamento se realizó en septiembre de 1893, o sea, a finales del siglo XIX, ¿no? Se realiza este parlamento en la ciudad de Chicago. Iba a decir Chiclayo, Chicago. Este, Allí se realiza este Parlamento Mundial de Religiones y este es una organización, una ONG internacional, ¿no? Que procura el diálogo interreligioso y ecuménico. Entonces ahí están unidas las diferentes religiones, las grandes religiones mundiales, pero muchos otros credos. Fue creado para cultivar la armonía entre las comunidades religiosas y espirituales del mundo, ¿no? Hay participantes de más de 200 creencias religiosas, representando 80 países del mundo. Se reúnen regularmente cada 5 o 6 años. Y se reunió, la última vez que se reunió este Parlamento Mundial de Religiones fue en 2021, durante el tiempo de la pandemia, lo hicieron virtualmente, pero ahora se va a reunir en 2023 en Chicago. ¿Quiénes están ahí? Bueno, los grandes cabezas de las religiones mundiales. Está el Papa Francisco, está el Dalai Lama, está el cabeza de la Iglesia Ortodoxa griega, no recuerdo su nombre. Les iba a compartir un video, ahí tengo el enlace, pero el tiempo no me va a alcanzar, ¿no? Yo se los comparto ahora al WhatsApp para que puedan verlo. Lo que es la reunión es un pequeño video, es cortito, como de algunos minutos, ¿no? No es muy largo, para que ustedes lo vean y, y puedan ver ya este acuerdo que hay, ¿no? Entre los líderes mundiales de las diferentes religiones y de las diferentes confesiones, de una unidad, ¿no? De una armonía, de una tolerancia, de buscar a través de la religión beneficios generales para la humanidad, ¿no? Que sean comunes a todas las naciones, a todos los seres humanos. Bueno, viéndolo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Desde un punto de vista positivo, se ve algo así como bueno, ¿no? Porque ya no es una religión persiguiendo a otra,
No se persigue a la gente por sus creencias, aunque en algunos lugares sucede, pero ya los líderes mundiales de estas religiones tratan más o menos de controlar y de enseñar a sus seguidores, ¿no? El asunto del pluralismo religioso, de la aceptación de unos a otros. Alguien ha levantado la mano, voy a darle la oportunidad para que pueda participar. A mí se me Eh, olvida. profe, es que me surgió la dudita si de pronto la Iglesia del Nazareno alguna vez ha participado de ese parlamento. Bueno, hermano, no tengo noticia de ello, pero hay una página del Parlamento Mundial de Religiones donde están las organizaciones afiliadas, ¿no? Las más de 200 organizaciones afiliadas. Y hoy traté de encontrar la Iglesia del Nazareno allí, pero no pude ubicarla, ¿no? Pero leyendo algunos escritos de algunos líderes nuestros, líderes grandes en la denominación, soy tentado a pensar que sí, ¿no? Pero hay que corroborarlo, hay que ubicarlo, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, muchos de nuestros líderes piensan de una manera muy diferente debido a su cultura, ¿no? Piensan muy diferente a como pensamos nosotros aquí en Latinoamérica. De repente nosotros lo vemos como algo, este asunto de unirse con todas estas confesiones, lo vemos como algo que a la final puede ser negativo, ¿no? Para la iglesia, para la denominación, pero es posible que sí estemos participando. Hay que precisarlo, hay que ubicarlo. Yo voy a tratar de seguir investigando en estos días y si yo primero tengo noticias, pues se los comparto. De todas maneras, les envío los enlaces de estas páginas del Parlamento Mundial de Religiones. Allí está, hay un lugar ahí en la web del Parlamento donde aparecen todos, pero hoy traté de abrir esa parte y no me abrió, ¿no? Entonces, pueden... Mano Pablo, por Sí, favor. pastor, quería hacer una pregunta. Sí, ¿Es lo mismo o sería diferente hablar de pluralismo religioso y ecumenismo? ¿Es lo mismo o es diferente hablar de, de ecumenismo y pluralismo? sí. Porque tengo la percepción de que no es lo mismo, Mm, que se enfatiza cuando se habla de ecumenismo, no se habla de pluralismo, y cuando se habla de pluralismo no se hace referencia al ecumenismo. Entonces quisiera entender si hay alguna diferencia entre los dos y cuál sería, o es sí. lo mismo. No, están relacionados, hermano Pablo, ¿no? Los dos, estos dos elementos, ¿no? El pluralismo y el ecumenismo, están relacionados. Pero yo diría que es diferente. Yo vería el pluralismo como más sano, ¿no? Porque es el respeto a la diversidad, es pensar que en cada religión pudiera haber algo bueno, ¿no? Pero eh, seguimos, por ejemplo, nosotros creyendo que nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Es nuestra certeza, aunque pudiéramos considerar que en las demás creencias o religiones del mundo pudiera haber algo positivo, ¿no? Bueno, yo vi una vez, cuando vi sectas y religiones a nivel de bachillerato, me dio clase un profesor que vino de Estados Unidos, de la Universidad Nazarena del Noroeste, recuerdo, un excelente profesor, el doctor Crawford, y él nos presentó cada religión mundial y cada secta, y el doctor Crawford le sacaba algo bueno, ¿no? A cada una. O sea, veía la parte positiva, sin embargo, entendiendo que si no convergen en Cristo Jesús, porque Jesucristo es el único camino de salvación, ¿no? El único nombre debajo del cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Aunque algunos lo entienden de manera diferente, dicen que ni siquiera la gente tiene que haber oído hablar de Cristo para que Él pueda ser el medio de salvación, ¿no?
ya son ideas y posiciones teológicas que llevaría mucho tiempo, ¿no? Tratar los asuntos. Pero hay un ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo, hay la unidad entonces de, por ejemplo, del catolicismo con el protestantismo, participan en actividades juntos, este, y ya es como, yo lo veo más negativo el ecumenismo en ese sentido, ¿no? Aunque la palabra ecuménico, en el sentido positivo y natural de la palabra, no es mala, ¿no? El mismo Wesley lo usó, ¿no? Lo que es el ecumenismo, usó este término para referirse a ese respeto, esa consideración al pensamiento de los demás, ¿no? Pero pienso que son bastante diferentes, ¿no? Hay un movimiento ecuménico mundial, pero ese movimiento ecuménico está más que todo supeditado a Roma, a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ella es la que lleva la batuta actualmente del ecumenismo en el mundo, ¿no? Entonces, es como si la Iglesia Católica quisiera que todas las demás confesiones se pusieran debajo de ella, ¿no? Y bajo su autoridad. Entonces, en ese sentido, el movimiento ecuménico mundial, hay, por ejemplo, lo que se llama el Consejo Nacional de Iglesias en los Estados Unidos, ¿no? Esa es una organización ecuménica. Y los que gobiernan el Consejo Nacional de Iglesias son los católicos, son los que están por encima. Entonces, respondiéndole al hermano, yo veo una diferencia grande entre uno y otro. Aunque yo mismo, hermano, he participado en grupos ecuménicos. En un tiempo de mi ministerio me reuní con un grupo ecuménico donde habían católicos y protestantes, ¿no? Entonces, bueno, tengo amigos en el campo de la teología de la liberación. Entonces ellos tienden mucho al ecumenismo y participan mucho con los católicos, con los sacerdotes, con las monjas. Hay mucha actividades juntos, ¿no? Ujú. Entonces, Pastor, pero lo que la palabra ecuménico, ecumenismo significa una casa grande, ¿no? Del término griego, donde viene el término griego. Entonces, habla de la inclusividad, pero en la práctica es lo que digo, ¿no? Hay alguna ajá. diferencia entre pluralismo religioso y ecumenismo. Bueno, pastor, y otra cosita brevemente, qué pena, era frente a la pregunta que se hacía hace un momento, que si la Iglesia de Nazareno hacía parte del Parlamento Mundial de las Religiones. Yo creería que no hace parte, pues, en el sentido de que uno de los valores medulares de la Iglesia de Nazareno es que vemos la Biblia como nuestra principal fuente de la verdad. Y en Ujú. ninguna parte de la Biblia se nos habla de pluralismo. Al contrario, se nos habla de que hay un solo Dios verdadero. Entonces, Ujú. en ese sentido, yo me atrevería pues como a afirmar que la Iglesia del Nazareno, desde lo que está planteado en su doctrina, en su manual, no daría espacio para ello, porque solamente si vamos a la Biblia, como lo dice este principio medular, en Deuteronomio 6:4 dice, Jehová nuestro Dios uno es. Entonces, esa afirmación no daría espacio Sí, para nosotros como nazarenos y con nuestra doctrina a un pluralismo. Es decir, no es negar de que existe, y como tú lo dices, pastor, hay un nivel de inclusividad porque es más el saber convivir y cohabitar y ujú. tener una relación con ellos, pero ya en cuanto a ser parte de ese concepto y esa corriente que la veo un poco más humanista, más humana, yo creería que no tendríamos cabida nosotros, los Sí, nazarenos, en cuanto a la doctrina. Pues es una opinión personal. sí, no, yo estoy de acuerdo, hermano, y estoy de acuerdo porque yo veo que la iglesia nazareno participa o comparte, ¿no?
con confesiones afines a nuestra tradición teológica, por ejemplo, con los metodistas, porque venimos de allí, e inclusive con hermanos calvinistas también compartimos, ¿no? Dialogamos y compartimos en actividades teológicas, tanto en los Estados Unidos como en otros lugares. Dialogamos en cuanto a la teología, pero con estas confesiones, con estas iglesias históricas eh, sanas. Yo no he visto nunca la iglesia Nazareno haciendo actividades con los católicos, ni con estas otras religiones, ¿no? Ni con ni con el judaísmo, ni con el islamismo. Aunque imagino que por la cultura norteamericana y en algunos países europeos, ¿verdad? A nivel de los liderazgos nazarenos, de repente puedan compartir, ¿no? Con algunas de estas religiones o coincidir tal vez en algunas actividades, ¿no? Pero no veo esa actividad frecuente de la iglesia, así que estoy de acuerdo con el hermano Pablo, pero podemos investigarlo, hermano, ¿no? Para ver hasta qué punto puede estar involucrada la iglesia en organizaciones como esta, ¿no? Es importante también estar informado, ¿no? Este, bueno, ustedes saben que ahorita hay un debate terrible en la iglesia Nazareno a nivel de los Estados Unidos y en algunos países de Europa con respecto a la afirmación LGTBQ, ¿verdad? Porque algunos de nuestros teólogos en los Estados Unidos promueven que la iglesia Nazareno afirme, ¿no? Todas estas identidades sexuales, ¿no? Entre comillas, y que permita el matrimonio, ¿verdad? Entre personas del mismo sexo, como lo han hecho ramas del metodismo y de algunas otras iglesias históricas. Entonces se está debatiendo, bueno, y es un punto que se va a tratar en la Asamblea General, y hay un grupo grande, pues, a favor de ello, ¿no? Uno de nuestros teólogos ha escrito un libro reciente, ¿por qué la Iglesia Nazareno tiene que ser afirmativa del, de este movimiento, ¿no? LGTBQ, los que son lesbianas, gays, transexuales y todo este tipo de cosas que llaman hoy identidades sexuales, ¿no? Bueno, así como hay ese movimiento promoviendo eso, pienso que de repente también hay líderes teólogos que promuevan en la iglesia, pues, este tipo de compartir o acercamiento con otras religiones, ¿no? Entonces, voy a avanzar, no es mucho lo que nos falta, hermano. Luego le comparto, porque ya nos quedan 15 minutos apenas. Bueno, lo que aceleró el desarrollo del pluralismo religioso en el mundo fueron los contactos personales entre la gente de acá de Occidente y personas de otras culturas, ¿no? Eso se dio a raíz de los viajes internacionales, que se iba de un lugar a otro por diferentes motivos. Entonces ya en la época moderna se aceleró, ¿no? El desarrollo del pluralismo religioso. También por motivo de la declinación de la confianza occidental, de su propia superioridad moral y cultural, estimulado por las dos guerras mundiales. Es decir, las dos guerras mundiales hicieron que acá en Occidente se pensara más comedidamente, ¿verdad? En cuanto a la superioridad, ¿no? De la cultura occidental con respecto a la oriental. Entonces ya vino una mayor aceptación, ¿no? De las creencias de las naciones africanas, de las naciones asiáticas. Y se ha dado también porque en la mayoría de las instituciones de educación secundaria y universitaria, tanto en Europa como en América del Norte, y seguramente también en nuestros países latinoamericanos,
se estudian las religiones del mundo, ¿no? Entonces, a medida que se van estudiando las religiones del mundo, se va encontrando algo bueno en cada una de ellas y esto entonces ayuda a acentuar lo que es el pluralismo religioso, mayormente en las universidades, ¿no? En las universidades se estudia mucho lo que son las religiones mundiales, ¿no? En diferentes carreras. Entonces se hace comparación entre una y otra y allí se ha venido acentuando el pluralismo. Y también el desarrollo reciente de la crítica postcolonial a raíz del fin del colonialismo, ¿verdad? Aunque no ha terminado completamente porque todavía hay muchas colonias, por ejemplo en América todavía colonias de países europeos, ¿verdad? Todavía el colonialismo, aunque se terminó en muchos países africanos, pero sigue en el mundo, ¿no? El colonialismo. Sin embargo, eh, podríamos decir que el fin del colonialismo, en un sentido general, ¿verdad? Desarrolló una crítica grande hacia ese pensamiento colonial. El pensamiento colonial imponía, cuando se iba y se hacía colonia, ¿verdad? A un territorio, ese país que iba y colonizaba imponía su religión. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Ayudó en su expansión misionera al establecimiento del pensamiento político, ¿no? Occidental en muchos lugares de África, de Asia. Entonces, cuando terminó el colonialismo, entonces esa crítica, ¿verdad? Ese enfoque crítico a esa época pasada ha ayudado a afirmar el pluralismo religioso. Es importante entonces. También hay otros motivos, ¿no? El crecimiento acelerado en Occidente del interés en las culturas y religiones orientales, eso se ha venido dando poco a poco. La explosión de escritos que ha expuesto a la gente del Occidente a otras religiones. Muchos autores han escrito sobre otras culturas, sobre otras religiones, y eso ha ayudado a afirmar el pensamiento del pluralismo religioso. Y la diseminación de información y globalización de culturas encendidas por el Internet ha ayudado poderosamente a afirmar el pensamiento del pluralismo religioso cuando presenta de manera atractiva, ¿no? Otras culturas, otras religiones. Entonces, cada día podemos ver el mayor enamoramiento de la gente de Occidente, por ejemplo, a las religiones orientales y a las creencias esotéricas, creencias místicas de algunos países orientales. A medida que el Internet va influyendo en la gente, entonces se va acentuando ese pensamiento del pluralismo religioso, ¿no? Ahora, hermano, este, a ver si nos da tiempito por lo menos de mirar otras dos. Eh, con lo que se llama el modernismo, ¿no? O la época moderna, es que surge mayormente este asunto del pluralismo religioso, ¿no? El modernismo es un movimiento cultural que se desarrolló entre la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX, ¿no? El modernismo tiene que ver, o tenía que ver, con un nuevo enfoque de todas las cosas, ¿no? Un nuevo enfoque en las artes, ¿verdad? Por ejemplo, la música, la pintura, todo vino algo nuevo, ¿no? Y entonces esto comenzó entre los años 1890 y 1910, ¿no? Surge el modernismo como propuesta estético-ideológica en el mundo, ¿no? Viene ligada a la masificación de los ideales capitalistas, ¿no? En el mundo.
y es consecuencia de un desencanto ante la realidad degradada de los tiempos anteriores. Es decir, hay una transición entre la Edad Media a la Edad Moderna, donde hay un desencanto con todo lo que significaba la Edad Media, ¿no? La superstición, ese tipo de creencias dogmáticas que estableció la Iglesia Católica, ¿verdad? Todo el pensamiento medieval, ¿no? Entonces el modernismo trae un rechazo a todo ello, ¿no? Aquí está también el movimiento de la ilustración también, es parte de lo que se conoce como el modernismo, ¿no? Donde se comenzó a criticar todo lo anterior y comenzaron los filósofos a plantear razonamientos nuevos y críticas a todo el pensamiento tradicional que se tenía en el mundo. Entonces, floreció el modernismo inicialmente en Europa, ¿no? Entonces podemos decir que el modernismo, en líneas generales, es el gusto o la preferencia por lo más novedoso, ¿no? Desprecio de lo anterior o pasado. Entonces hablamos de una época moderna, ¿no? Ahora bien, hermanos, déjenme pasar a la próxima. Mire, las características del modernismo, ¿no? Conquista y control. Entonces, el hombre, a partir de esta época moderna, se enfoca en ser conquistador, ¿no? Y controlador de todo, de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que anteriormente, por ejemplo, en la Edad Media se pensaba que estábamos a merced de la naturaleza, de los eventos naturales, pero con el advenimiento del modernismo, que incluye el desarrollo de la ciencia, ¿verdad? El método científico y de muchas ciencias que se desarrollaron en la época moderna, entonces ya el hombre asume el control, ¿no? De la naturaleza con los descubrimientos científicos, ¿no? Y las invenciones. Entonces es la era de la máquina también, el modernismo. Entonces se comienza el tiempo de la industrialización, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa y el tiempo de entonces del mecanicismo, ¿no? La máquina comienza a ser muy importante para el devenir humano y es también la era del análisis, ¿no? Porque se desarrolla el pensamiento científico, todo necesita una comprobación, ¿verdad? Entonces se desarrolla el método científico, es la era de la ciencia secular, una era que aspira al objetivismo absoluto, o sea, se descarta el subjetivismo, lo que era por los sentimientos anteriormente, la gente se movía por los sentimientos, por las emociones, y ya arribamos a una era de intelectualidad, el tiempo moderno, ¿verdad? Donde todo está sujeto al pensamiento, a la razón, a la búsqueda del conocimiento, es la era crítica, y también es una era donde se desarrolla el Estado, ¿no? De una manera grande, la, la nación moderna, organizada, las sociedades en el mundo, se desarrolla también el individualismo, ¿no? Muy acentuado en el tiempo de la modernidad. Entonces, ya los patrones culturales que habían antes, tal vez de más colectividad, ¿no? Y de más comunidad. Anteriormente, ahora en el tiempo moderno viene el individualismo, ¿verdad? Por todos estos factores de que venimos hablando, ¿no? El hombre entonces se centra en su propio interés, en su propio desarrollo y el avance, ¿no? De la sociedad en muchos aspectos hace que se haga más centrado en sí mismo el ser humano. Pero es también la era del protestantismo, porque surgen
denominaciones o las confesiones protestantes, ¿no? Después de la Reforma protestante, entonces viene el surgimiento de las diferentes denominaciones en el mundo, y se expanden, ¿no? Las denominaciones a través de las misiones mundiales. Entonces se puede ver también que la época moderna es la era del protestantismo, ¿no? Con preeminencia. En la Edad Media reinaba la Iglesia Católica, ¿no? En todo lo que era la sociedad, pero hoy en día vemos una gran influencia del protestantismo, ¿no? Desde el surgimiento de la época moderna. ¿Por qué? El modernismo surge precisamente en sociedades protestantes, ¿no? Ahí se hacen los grandes descubrimientos científicos. El avance de la industrialización surge de sociedades protestantes, entonces es una era de protestantismo y de la religión institucional, ¿no? De las grandes confesiones, organizaciones religiosas. Y es también una era del consumidor, ¿no? Cada vez más. ¿Por qué? Porque se hace énfasis en el mercantilismo, ¿no? Lo comercial o lo financiero tiene preeminencia en la era moderna con relación a las manufacturas, a los inventos de nuevas utilidades para el ser humano que se comercializan. Entonces es la era del consumidor. Todas estas características son importantes en la época moderna, ¿no? Para entender un poco lo que es el modernismo. Mis hermanos, yo les compartiré la clase completa, la presentación para que tengan toda la información y cualquier cosita les oriento, ¿no? Sobre alguna pregunta del resto de las diapositivas. Pero entonces nos vemos Dios mediante el jueves, ¿no? En nuestra próxima clase, ya con más tiempo para la clase. Y ahora mismo les comparto los materiales, ¿no? Al grupo de WhatsApp, los que no pude compartir por acá, por el chat. Dios les bendiga, hermanos, muy contento de Amén. haber comenzado este curso. E investiguemos ese asunto del Parlamento Mundial. A ver, les voy a pasar también los enlaces para que puedan ampliar. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche, mis hermanos. Amén. Buenas Dios les noches. bendiga. Hasta Buenas luego. noches, Gracias, hermano. pastor. Feliz noche. Amén, amén. Yesenia, que te vaya muy bien mañana. Dios te bendiga. Sí, Yesenia, que te vaya bien. Dios le bendiga. Amén, amén. Estaremos orando, hermana Yesenia. Que todo Así esté es. bien. Ujú.